Hola, muy buenas tardes. Les saluda Patricia Rizzo. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Estoy cursando el segundo ciclo de la maestría en Administración de la Educación. Hoy he traído un video para explicar brevemente cómo se trabaja en Ecuador en el momento de la adquisición del código alfabético. Bueno, la propuesta que tenemos en nuestro país es netamente basada o apoyada en la ruta fonológica y es de lo que yo vengo a hablar. Esto tiene dos momentos. El primer momento, que es el de las conciencias lingüísticas, en donde se trabaja en el primer parcial, netamente se trabaja lo que es la conciencia semántica, léxica y sintáctica, y también trabajamos lo que es la conciencia fonológica. Bueno, entonces, en el segundo momento, que es el momento de la adquisición del código alfabético, tenemos que esta es una propuesta que está organizada en tres momentos y se trabaja de forma secuencial y flexible. El primer momento es el desarrollo de la conciencia fonológica, que es indispensable para poder pasar al siguiente paso, que es el segundo momento, que es la hipótesis alfabética y su relación con el fonema grafema o de la fonología hacia la escritura, ¿no? El tercer momento, que generalmente lo trabajamos en el último quimestre o en los dos últimos parciales del último quimestre, que es la ortografía convencional o reflexiva. Aquí vamos a explicar que esta propuesta propone alfabetizar a partir de 10 palabras generadoras que recogen todo el repertorio fonológico del idioma castellano. Estos son 22 fonemas y 30 letras o 30 grafías. Estas palabras sirven como desencadenante de diálogos de reflexión lingüística para descubrir cómo se puede representar gráficamente cada uno de los sonidos que constituyen estas palabras. A continuación les voy a presentar un cuadro. Que aquí está, donde están las 10 palabras generadoras, que son mano, dedo, uña, pie. Como se dan cuenta, son partes del cuerpo humano y tienen un sonido y una representación gráfica. Tenemos en el segundo grupo de palabras que está lobo, jirafa y ratón, que son animales, y la tercera, alimentos, que son leche, queso y galletas. Bueno, aquí voy a explicar brevemente cómo se trabaja. Tenemos, por ejemplo, aquí en el primer cuadro, un solo sonido, una sola grafía. ¿Ya? Estos son el sonido n, d, ñ, a, e, o, u, l, r y ch, que es un dígrafo, ¿no? Estos tienen un solo sonido y una grafía. Luego tenemos en el siguiente cuadro que son un sonido, dos grafías. Aquí tenemos el sonido I, que está representado por la I latina y la Y. Tenemos también el sonido R, que es el sonido en una o dos, ya sea cuando se escribe al principio de la palabra o intermedia. Tenemos el sonido Y, que es el doble L o la Y, el V, que viene representado con la V o la B. Tenemos el sonido J, que este es representado con la G o la J. Y tenemos acá, en cambio, en el siguiente cuadro, un sonido, tres grafías. Aquí tenemos el sonido K, que este es representado por las letras C, Q y K. Tenemos el sonido S, que está representado por el sonido C, S y Z. Y tenemos el sonido J, que este es representado por la G, GU y GU con diéresis. Bueno, aquí voy a hablar de lo que es el desarrollo de la fonología. Dice que es una habilidad metalingüística que implica comprender que las palabras están formadas por sonidos o fonemas. Con el desarrollo de la conciencia fonológica se busca que los niños y niñas tengan conciencia de los sonidos que forman dichas palabras, las aíslen, las manipulen para la formación de otras palabras. Antes de conocer las grafías de las palabras y los ejercicios, estos ejercicios deben ser exclusivamente orales. Esto es muy importante. Dentro de lo que es la fonología solo nos podemos apoyar con lo que son gráficos. El Ministerio de Educación ha recogido los resultados de recientes investigaciones que coinciden en afirmar que hay mayor éxito en la alfabetización si se elige la ruta fonológica, es decir,
Para enseñar a leer y a escribir, se debe partir de los sonidos que forman las palabras y no de sus grafías. Nos ayuda a desarrollar la discriminación auditiva de los sonidos iniciales y finales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar lo que son la fonología en una clase común? Por ejemplo, vamos a trabajar lo que son las rimas. Aquí podemos decir que el reconocimiento del fonema inicial de los nombres. Esto es al inicio de la fonología. Aquí vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a recordar nombres en donde se va a alargar o se va a prolongar mucho el sonido inicial. Por ejemplo, aquí está Andrés. Andrés. Se repiten los sonidos y se hace un sonido más largo, que es el que queremos enfatizar, que es el sonido A los estudiantes. También tenemos discriminaciones auditivas, que es la habilidad de reconocer diferentes frecuencias, intensidad y timbres entre sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas. Aislar el fonema inicial. Buscamos nombres de animales, personas o cosas que empiecen por otros fonemas y cuidar siempre de alargarlo para que los niños noten la diferencia. Por ejemplo, A, U, A, etc. Bueno, también otra forma de trabajar la fonología aquí es las rimas asonantes y consonantes. Las asonantes son solo las que terminan en la misma vocal, como por ejemplo aquí perro, pelo, por ejemplo, y las consonantes que son mancha, plancha, vela, tela. Bueno, aparte de las rimas, también tenemos muchos otros juegos que podemos hacer. Por ejemplo, adivinanzas, si estamos trabajando el sonido J, por ejemplo, decimos qué nombre de una persona o cosas similares como esas. También tenemos suprimir el fonema inicial de las palabras. Por ejemplo, podemos trabajar, si la primera palabra de la palabra generadora es mano, por ejemplo, vamos a trabajar, le preguntamos a un niño, díganos una palabra que comience con el sonido M. Ya, aparte de esto, déjeme explicarle que siempre que vamos a trabajar la palabra generadora en lo que es fonología, luego que hemos trabajado ya la semántica, comenzamos a trabajar lo que es fonología. Tenemos que al comienzo de la planificación trabajar un poquito de semántica, una semántica breve, y luego vamos a trabajar con palabras. Trabajamos con palabras que los estudiantes mismos nos digan. Podemos preguntar luego que ya hemos contado cuántas palabras tiene, cuántos sonidos tiene la palabra mano. Le decimos a los estudiantes que nos ayuden con palabras que conozcan con el dicho sonido. Y ojo, vamos a trabajar un sonido cada día. Por ejemplo, en la palabra mano vamos a trabajar un día el sonido M, otro día el sonido A, otro día el sonido N y otro día el sonido O. Entonces, si estamos trabajando el sonido M, le vamos a preguntar a los estudiantes, ayúdenme con palabras que comiencen con dicho sonido. Los estudiantes le van a decir un sinnúmero de palabras. Mamá, maleta, mochila, mata, mesa, etc. Tenemos que ir trabajando la semántica en cada una de estas palabras. Tenemos que ir, si los niños dicen mamá, tenemos que preguntarle, ¿qué es una mamá? Los estudiantes le van a decir, por ejemplo, la mamá es una persona grande, pero nosotros decimos, el profesor de matemática es una persona grande y no es una mamá. Entonces, ¿cuál es la característica de una mamá? ¿Qué queremos llegar con esto? Que los niños aprendan de semántica a diferenciar o a obtener una categoría superior de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, una mamá es una persona que tiene hijos. A eso queremos llegar con el estudiante. Tenemos que inducirlo que él llegue hasta eso, ¿no? Ya, luego contamos cuántos sonidos tienen las palabras. Nosotros en el libro contamos con herramientas de unos cuadritos en donde los estudiantes pueden ir señalando con su marcador o con su lápiz cuántos sonidos tiene esa palabra. También discriminar dónde se encuentra el sonido que estamos trabajando. Otras actividades podemos trabajar con semillas y regletas como esta. No sé si se ve muy bien el rayado de estas, que son unas regletas que cuentan con 10 casilleros, en donde los estudiantes van diciendo nombres, nosotros ponemos la imagen en la pizarra y ellos van contando cuántos sonidos tiene esa palabra. Por ejemplo, maleta. Nosotros decimos, a ver, ¿cuál es el primer sonido de maleta?
A, I, E, A. Maleta, ¿cuántos sonidos tiene? 6. ¿Cuántos cuadros vamos a pintar? Entonces los estudiantes van a pintar 6 cuadros, van a poner 6 fichitas y luego vamos a decirle dónde está el sonido y él tiene que discriminar dónde está el sonido. También, como le decía, podemos suprimir fonemas, por ejemplo, maleta, que estábamos trabajando esa palabra. Y si suprimimos el sonido ¿cómo queda la palabra? Entonces el niño le va a decir aleta. También podemos cambiar, por ejemplo, en maleta, si cambiamos el sonido por el sonido p, ¿cómo quedaría? Y el estudiante tiene que decir paleta. Todo esto se consigue con un sinnúmero de actividades. También podemos sacarlos a la pizarra en un papelote, hacer que él diga una palabra, mata, por ejemplo, y él dibuje 4 cuadros. Primero contamos cuántos sonidos tiene esa palabra, mata, entonces él va a dibujar 4 cuadritos. Y así vamos a ir ejercitando. Como decimos que la fonología es la habilidad de reflexionar del estudiante que las palabras están compuestas por sonidos y las habilidades se adquieren. ¿Cómo las vamos a adquirir? Con muchísimos ejercicios de fonología. También otra cosa que podemos trabajar es con las imágenes. Con las imágenes tenemos que ayudarnos ya que en este periodo nosotros no vamos a tocar nada de lo que son grafías. En este periodo todavía no. Tenemos que tener completamente desarrollada la conciencia fonológica para poder recién entrar a la que es la introducción fonema-grafema. Bueno, espero que les haya servido de mucho el video que hice. Si les gustó mi video, compártanlo, suscríbanse y denle like. Gracias.